de la iglesia, de la obra del Señor, pero también no dejamos de lado o dejar de darle la importancia al tiempo que nuestros hijos merecen, ¿verdad? Porque imagínense, dice la palabra del Señor, me pusieron a cuidar las viñas, hablando de las familias, ¿verdad? Me pusieron a cuidar las familias y mi familia, mi viña, no cuidé. Entonces tenemos que aprender a nuestra viña. Nos manda a hacer la obra, amén, gloria a Dios, pero no por estar sirviendo todo el tiempo podemos descuidar a nuestra familia. Es importante que le demos el tiempo y el lugar que cada cosa se merece. Por ejemplo, yo en la semana cuando digo, bueno, ese es el tiempo de mi familia y me desconecto, a veces sí me recibo los mensajes, pero en ese momento digo, este es el momento de mi familia, solamente emergencias. Y si no, respondo cuando ya se termina ese tiempo, porque también hay que ser respetuosos, ¿verdad? Porque imagínese que yo le dijera, Señor, aquí están todos los hijos que tú nos diste y ninguno se perdió. Y cuando me diga, ¿y tus hijos dónde están? Entonces yo tengo que decirle, Señor, ninguno de mis hijos biológicos se perdió. Y de los espirituales tampoco. Yo anhelo en mi corazón que así sea. Y es lo que le ruego al Señor todos los días. Entonces hay que, en nuestra casa han estado caídas, como por ejemplo el tiempo con nuestra familia. Yo no sé cuánto tiempo le dedicamos a nuestros hijos como padres, si se ha perdido ese tiempo de calidad, porque a veces les dedicamos tiempo, pero es así como que, sí, sí, dime, ajá, pero tiempo de calidad es estar con ellos, es escucharlos, es ver cuáles son sus intereses, qué es lo que a ellos los inquieta, qué es lo que está pasando en sus cabecitas, ¿verdad? Cuando son pequeños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, y que nosotros podamos tener el corazón de nuestros hijos. Porque el corazón de nuestros hijos, déjeme decir, los padres. A veces lo tienen los abuelos, lo tienen los tíos, lo tienen a veces las maestras de la escuela. ¿A quién se acercan a pedirle consejo cuando tienen alguna inquietud? Si se acercan a nosotros con esa confianza o van y buscan a alguien más para pedirle consejo. Yo quisiera que mis hijos vinieran conmigo y me dijeran, mamá, fíjate que me está pasando esto, ora por mí. ¿O tú qué me aconsejas? Pero a mí no me gustaría que uno de mis hijos fuera a lo mejor con su maestra y dijera, que la maestra me mandara a llamar y me dijera, su hijo tiene problemas o su hija tiene problemas. Me dolería en mi corazón que eso pasara. Entonces nosotros tenemos que sembrar en ellos la confianza para que ellos puedan hablar con libertad. No que nos tengan miedo, sino que puedan tener confianza, porque a veces los hijos no se acercan a nosotros por miedo. Miedo a, es que si yo le digo, le cuento, me va a regañar, me va a empezar a sermonear. No, que les podamos decir, hijo, cuéntame, tenme confianza. Y si de repente tú necesitas que yo ore por ti, no importa, tú dime y oremos, no te dañar. A veces sí es necesaria la disciplina, pero cuando ellos necesitan hablar, cuando ellos necesitan un consejo, es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y que ellos puedan recibir con esa seguridad la palabra que les estamos dando de parte del Señor. Amén. Esta palabra edificar dice reparar. ¿Qué cosas hay que reparar en nuestra casa? Porque la palabra edificar quiere decir eso, reparar. Reparar que el daño que ha habido en nuestra familia, porque a lo mejor hay corazones rotos en nuestra familia, puede ser en el cónyuge, puede ser en los hijos, porque a veces hacemos cosas que hieren el corazón de los que están cerca, de los que están en nuestra familia. A veces una palabra que digamos puede hacer que el corazón de nuestros hijos esté lastimado. Y si nosotros les hablamos de Dios, pero tenemos un actuar diferente, les estamos presentando algo distinto a lo que estamos hablando. Entonces, a veces, mire, hay cosas que hacemos, tenemos actitudes a veces en nuestra casa que lastiman a los nuestros. ¿Cómo nos dirigimos a nuestro cónyuge cuando nadie nos ve? Cuando solo estamos nosotros dos. ¿Cómo le hablamos, por ejemplo, a nuestro esposo, las mujeres, verdad? Porque mire, hay un mover que no es de Dios y que está de moda,
que es el humillar a los hombres, a la cabeza. Eso no es de Dios, eso es un espíritu jezabélico, porque a nosotras como mujeres la palabra nos manda a sujetarnos, dice la palabra, mujeres sujetaos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces hasta para sujetarnos necesitamos sabiduría, porque no nos vamos a sujetar en todo. Pero la palabra de alguien que se sujetó en donde no le convenía, ¿quién fue? Zafira. Porque Ananías le dijo, mintamos. En resumen, él le dijo, mintamos y digamos que el terreno lo vendimos en tanto y nada más damos esta parte. Y ella se puso de acuerdo para mentir. Se sujetó a su marido. ¿Y cómo le fue? La sacaron de los pies, ¿verdad? Igual que a Ananías. Entonces, hasta para sujetarnos tenemos que ser sabias. Otra mujer que se sujetó sin consultar al Señor si era su voluntad, ¿quién fue? Noemí. Y por seguir eso, se salió de la casa. ¿Y cómo le fue? Regresó sin esposo y regresó sin hijos. Eso es un ejemplo que pudiera ser un tema, los que no pudieron regresar. Porque Noemí se fue de la casa del pan a una tierra de maldición, a Moab, y en esa tierra de maldición perdió lo que tenía y regresó sin nada. Tanto así que cuando ella regresó dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara porque el Señor me ha amargado. Y yo dije, cuando yo leí este versículo dije, a ver, no, ¿cómo que el Señor me ha amargado? Pues si eran de sus decisiones, ¿por qué el Señor? ¿Acaso ella le preguntó, Señor, ¿es tu voluntad que yo me vaya con mi marido? Señor, ¿es tu voluntad que yo lo siga? ¿O es tu voluntad que yo me ponga en oración y que yo le diga, mira, vamos a consultar al Señor primero? Entonces, hasta para eso tenemos que ser sabias y preguntarle al Señor en qué cosas yo me tengo que sujetar. Si su esposo le dice, no vamos a ir a la iglesia porque quiero descansar, pues ¿qué le diría? Tengo vacaciones y no vamos a ir. Mi amorcito, ahí te quedas, te dejo desayuno, te dejo comida, nos vemos al rato. Si quieres venir conmigo, qué alegría, qué bendición. Y si no, ahí nos vemos. Yo me voy a la iglesia. ¿Tú no quieres la bendición? Yo sí la quiero. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que ser nuestra prioridad. Eso es en el caso de las mujeres. Y en el caso de los varones, ¿cómo se dirigen a sus esposas? ¿Cómo las tratan cuando estamos en conflicto? ¿Verdad? Porque a veces, mire, dice la palabra del Señor, yo se los digo como mujer, la palabra del Señor dice que a la mujer hay que tratarla frágil. Yo no sé si usted alguna vez ha comprado vasos de cristal, no de vidrio, de cristal. ¿Cuánto le han durado esos vasos? Nada. Mire, yo le cuento que cuando mi esposo y yo nos casamos, nos regalaron muchos vasos y todos los vasos que nos regalaron eran de cristal, eran cajas y cajas de vasos de cristal. Y al principio yo dije, ¿cuántos vasos si solo somos 2 personas? Pregúnteme cuánto me duraron los vasos. Los ponía uno en la mesa, ¡plac!, se rompía el vaso. Los lavábamos, ¡plum!, estallaba el vaso. Hasta, mira, hasta con efectos especiales se lo cuento. Entonces los vasos se rompían, nada. Entonces, si la palabra del Señor dice que a la mujer hay que tratarla como a vaso más frágil, imagínese si a un vaso de cristal se le hace así, se rompe. Yo traigo una cicatriz en este dedo porque agarré un florero, iba a limpiar la mesa y agarré el florero así para moverlo y limpiar la mesa. Y cuando yo lo levanté, el peso del agua hizo que se me tronara en la mano. Y ahí quedó el cristal en el dedo. Y entonces traigo una cicatriz. Entonces imagínense, eso que no golpeé el vaso, sino que simplemente lo agarré. Entonces las mujeres somos muy sensatos como nos dirigimos a nuestras esposas, porque una palabra que para nosotros pudiera ser nada, para una mujer significa mucho. Y yo sé que aquí hay solteros, así que hoy tomen nota, ¿verdad?
Mujeres y hombres, tomen nota los solteros. Porque a la mujer dice la palabra que hay que tratarla como a vaso más frágil, pero si yo llego estresado del trabajo y la quiero agarrar como costal de box, imagínese cómo va a estar ella después. Es que vengo estresada, es que tú no sabes, y empiezo a descargar mi ira con ella. Y luego en la noche le digo, ay, abrázame porque tengo frío. Ella va a decir, quítate de aquí, y atravesamos las almohadas, tú por allá y yo por acá. ¿Por qué? Por esos. Mire, yo le bendigo a Dios con todo mi corazón porque me regaló un esposo tan lindo que creo que el más paciente es él en la casa. A veces yo de repente como que quiero salir de mis casillas y sabe cómo tranquilizarme, ¿verdad? Mire, a veces yo empiezo a despotricar y empiezo a decir, no, es que estoy estresada por esto y recojan aquí, recojan allá. Y me empiezo a enojar. Y mi esposo, mire, en lugar de decir, bueno, pero ¿por qué te enojas? Y ponerse igual que yo, mire, le dice a mis hijos, no le digan nada a su mamá, recojan lo que les toca y pónganse a ayudarle a su mamá. Y agarra a él y se pone a ayudarme, a limpiar, ¿en qué más te ayuda? Cuando ya se me pasó el enojo, me dice, ¿te diste cuenta que te saliste de tus casillas? Y yo con toda la pena del mundo, pues nomás agacho la cabeza y le digo, sí. ¿Y sabe qué? Que cuando uno reconoce sus errores, uno tiene que aprender a pedir perdón. Y decir, hijos, perdónenme porque les grité lo que no hay que gritarles. Y a mi esposo, ¿verdad? Amorcito, perdóname porque ese rato me puse como loca. Y mire, mi esposo sabe que si a mí algo me estresa es el desorden. Él sabe que, yo les digo a mis hijos, me quieren ver enojada, tengan la casa desordenada. Yo hago lo que me toca. Yo sé mi responsabilidad como ama de casa, que es lo que me toca. Pero si yo tengo la casa limpia, manténganla limpia. Pero cuando me empiezan a hacer desorden, es cuando y empiezo así ¿de quién son estos zapatos? Y empiezo entonces a enojarme. Y yo, mire, oro y le digo, Señor, ayúdame. Y respiro 10 veces y le digo, Padre, ayúdame porque me estoy enojando, me estoy enojando. Y a veces así solo digo, ni me hablen, estoy enojada. Pero mamá, no me hablen. Ustedes saben lo que me enoja y por eso estoy enojada. Bueno, ahí está. Prefiero mejor decirles, ahorita no, ¿verdad? Pero tenemos que ser cuidadosos en todo eso. Pero si nosotros ya, dicen por ahí, ya la regamos, tenemos que aprender a reparar el daño. Porque sí lastimamos cuando estamos estresados, sí decimos cosas que no sentimos. Y lo mejor es que cuando estemos enojados, mire, no decir nada. Y si por ahí se tapó una que otra, que sabemos que fue como una lanza en el corazón de los nuestros, tenemos que reparar el daño para poder edificar la casa, para poder restaurarla, porque aquí dice que la palabra edificar también significa restaurar. Y para poder edificar nuestra casa tenemos que tomar en cuenta al Señor. Trabajamos muy duro, pero no tomamos en cuenta al Señor. Dice la palabra, en vano trabajan los que la edifican, si el Señor no edifica. Y para que el Señor edifique, nosotros tenemos que tomarlo en cuenta en todas las decisiones que tomemos. Mire, hay una edad en la que los hijos tienen que sujetarse y seguirnos a nosotros en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, cuando están chiquitos, cuando son niños y nos vamos a cambiar de casa, ¿quién toma la decisión? Los papás, ¿verdad? Y ellos nos tienen que seguir. No les vamos a preguntar, ¿tú te quieres cambiar de casa? Porque a lo mejor ya no estamos bien ahí porque es la hora de movernos. Y si el Señor ya lo dijo, bueno, pues papá y mamá van delante y los hijos nos siguen. Pero cuando los hijos ya son adultos y tenemos que tomar decisiones importantes, por ejemplo, como el de cambiarnos de iglesia, tenemos que tener esa plática familiar y decir, hijos, el Señor nos está indicando que es la hora de salir. Pero tiene que ser el Señor, no dejarnos guiar por emociones, porque si el Señor no nos mueve, nos va a regresar como a Noemí, ¿verdad?
Entonces tenemos que consultar al Señor, pero hablar con los hijos y decirles, hijos, miren, cuando ya son mayores, de hijos que deciden seguir a sus padres, y hay hijos que dicen, pues a mí el Señor no me ha dicho nada, yo me tengo que quedar hasta que el Señor me mueva, ¿verdad? Hemos tenido casos así, en donde a veces la familia sale, pero uno de los hijos se queda, y dicen, pues, esta es mi casa, y pues que el Señor los bendiga, y el domingo se van los papás a su iglesia, y los hijos se van a la otra. Estoy incitando a la rebelión, pero yo les estoy hablando de cuando hay que hacer las cosas en común acuerdo, cuando los hijos ya son mayores de edad. Mire, en Éxodo 1:21 dice, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, ¿qué debemos analizar nosotros aquí en este versículo? Si en nuestra casa hay temor de Dios o si en algún momento se perdió. ¿De qué nos habla este versículo? ¿Quién me puede decir de qué nos está hablando? ¿Han leído este capítulo de Éxodo? Cuando en los tiempos de Moisés dice que el faraón mandó a que mataran a todos los hijos varones, ¿verdad? A los primogénitos, a los varones los tenían que matar. Pero las parteras, que eran las que atendían a las embarazadas, dice que tenían temor de Dios. Y por eso, yo creo que por eso Moisés también se pudo salvar, porque alguna partera dijo que atendió a la mamá, ¿verdad? Dijo, mira, yo no voy a decir nada, pero esconde bien al niño. A ver a dónde lo llevas, a ver a dónde lo mandas, a quién se lo encargas, pero no lo vamos a matar. Así huye con él, porque las parteras tenían temor de Dios. Entonces lo que ellas decían era, es que las mujeres están aliviando tan rápido que no necesitan ni siquiera de nosotros. Cuando llegamos ya no hay nadie. Ya el niño ya nació, yo no sé a dónde se lo llevaron. Pero ellas tenían temor de Dios, de levantar su mano en contra de esos bebecitos. Entonces, dice la palabra, por haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hay otras versiones que dicen que el Señor les dio su propia familia a las parteras por haber tenido temor. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra temor, esta palabra significa reverencia, respeto que se debe tener a Dios, santidad. Y cuando hay temor de Dios, Él decide prosperar a nuestras familias. Porque temor, muchos piensan que es sinónimo de miedo. Ay, hay que tenerle temor a Dios, o sea, hay que tenerle miedo. No, temor y miedo no es lo mismo. Temor, esa palabra que significa reverencia y respeto, debería de ser lo que nos frene a hacer lo malo. A lo que el Espíritu Santo nos dice, hey, eso no está bien. Que cuando estás solo estés viendo cosas que no están bien. No está bien que cuando nadie te ve, te estés comportando como un impío. No está bien que cuando nadie te ve, te vas, no sé, a tomar con los amigos y no das testimonio de que eres un hijo de Dios. No está bien que cuando nadie te ve, te hagas uno con los del mundo. Dice la palabra que aquellos que son amigos del mundo se consideran enemigos de Dios. Entonces, el temor debe estar siempre presente en nuestra vida. Y estas parteras, dice la palabra, que por haber temido, dice, Él prosperó sus familias. Entonces, algo que hace prosperar a nuestra familia es el temor de Dios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos ese temor que nosotros debemos desde pequeñitos decirle, mira hijo, eso que dijiste ahorita no está bien. ¿En dónde escuchaste esa palabra? Cuando los escuchamos que llegan y dicen una grosería a la casa por primera vez. En lugar de aventarle el famoso chanclazo o el varazo y decirle, eso no se dice, tendríamos que sentarnos y decirle, ¿dónde oíste eso? ¿Quién te enseñó? Así como le dijeron a Adán y a Eva, ¿quién te enseñó? ¿Verdad? Que eso se tenía que decir. Mira, esa palabra que tú escuchaste es una ofensa para otra persona, entonces no la digas. Si tú no escuchas que esa palabra la digamos en casa,
tú tampoco la repitas. Bueno, como ya le enseñamos, la próxima vez que lo escuchemos, entonces sí ya te había enseñado. Ahora viene la disciplina. ¿Sabe por qué disciplinaron a Adán y a Eva? Porque el Señor ya les había dicho, ya les había dado una instrucción primero. No vino la corrección y luego la instrucción. Primero vino la instrucción. De este árbol no van a comer. Ahí está la instrucción. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y se murieron? ¿Físicamente se murieron? No, pero espiritualmente sí murieron. Entonces, cuando nosotros no seguimos la instrucción que el Señor nos da en su palabra, no hay una muerte física muchas veces, porque hay veces que sí la hay, pero cuando no hay una muerte física, viene una muerte espiritual. Y entonces dice que lo que nos separa de Dios es el pecado. Viene una separación de nosotros con el Señor. Y entonces a veces decimos, Señor, ¿por qué ya no me hablas? Señor, ¿por qué ya no te siento? Habría que analizar. ¿Será que hay algo que nos está separando de Dios? ¿Será que estoy haciendo algo que no me deja sentir la presencia de Dios? ¿Para qué? Porque, mira hermano, cuando nosotros dejamos de sentir la presencia de Dios, hay que preocupadamente decir, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Porque ya no te siento, Señor. Porque esa presencia nosotros la llevamos a nuestra casa. Venimos, nos llenamos en la iglesia, nos vamos llenos, pero tenemos que y somos responsables de mantener esa presencia y llevar esa arca del pacto a nuestra casa. Y ahí en nuestra casa levantar un altar de adoración. No conformarnos nada más con decir, Señor, dame, 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 recibo, recibo, recibo. Mire, hay un animalito. Usted, no sé si usted lo conoce. Hay un animalito que solamente quita y succiona sangre. ¿Y qué aporta? Nada. ¿Conoce ese animalito? El mosquito. ¿Qué otro animal? ¿Ha oído hablar de las chinches? ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha tenido chinches? No. Esos animalitos, usted investiguelos en internet. Lo único que hacen es picar a la persona, succionan la sangre, se alimentan de la sangre, pero no aportan nada bueno. Dicen por ahí, si los mosquitos succionaran grasa como succionan sangre, qué felicidad. Pero no, hermanos, no nos deja nada bueno. Nada más la molestia de la ronchita y se está uno rascando cuando ya lo picó el mosquito, ¿verdad? Entonces, que nosotros no seamos como el mosquito. Dame, dame. Y el Señor dice, pero yo también espero de ti. Yo también espero de ti que hagas esto y aquello, lo que está en su palabra. ¿Y cuántas veces nos ocupamos de decirle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí? ¿En qué te puedo servir, Señor? Me has dado tanto que yo les he dicho en algunas ocasiones que a veces somos como los funcos. ¿Usted conoce los funcos? Son unos muñequitos que tienen un cuerpecito y una cabezota. Porque recibimos tanta palabra de parte de Dios que nos llenamos y nuestra cabeza empieza a crecer, a crecer, a crecer. Nos llenamos de conocimiento, pero nos quedamos chiquitos. Porque recibimos, pero no damos. Y llega un momento en el que cuando nosotros decimos, Señor, he recibido tanto, ahora es mi tiempo de dar. Señor, ¿en qué quieres que te sirva? ¿Y sabe qué? Que cuando nosotros le servimos al Señor, le dejamos esa herencia a nuestros hijos. ¿Qué mejor herencia que dejar las cosas de Dios a nuestros hijos? Pudiéramos dejarle los millones, todo lo que acumulamos mientras trabajamos, nuestras cuentas de banco, nuestra casa, el coche, el celular, lo que usted quiera, terrenos, pero todo eso es pasajero. Pero lo mejor que les podemos dejar a nuestros hijos es el amar a Dios, el servir a Dios, no solo amarlo, sino servir a Dios. Sirve,
Porque aquel que ama dice, Señor, ya no sé de qué manera agradecerte, te sirvo aquí, te sirvo allá, te sirvo en esto, te sirvo en el otro. Señor, y aún así la vida no me alcanza para agradecerte. Y yo no me explico cómo hay gente que no sirve. Yo le digo, pues bueno, no tiene nada que agradecerle al Señor. Mire, primera de Samuel 2:35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel. Repita conmigo, sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Aquí hay dos palabras que yo le pedí que repitiera conmigo. La primera, sacerdote fiel, y edificaré casa firme. ¿A quién le van a edificar casa firme? Al sacerdote fiel. ¿Quién le va a edificar? El Señor. Porque aquí el Señor le estaba hablando a Elí. ¿Por qué le dijo el Señor esto a Elí? Porque en la casa de ella no había temor. Entonces el Señor detuvo las bendiciones para la familia de Elí. Porque sabemos que Elí tenía hijos que deshonraban al Señor, ¿sí o no? ¿Y qué hizo el Señor? De una vez los destruyó así nada más porque sí, están haciendo esto y los destruyó. No, el Señor le habló a Elí muchas veces y le dijo, lo voy a parafrasear, mira Elí, ya sabes que tus hijos están pecando, corazón, y te haces de la vista gorda, ¿qué estás esperando para poner disciplina? ¿O los frenas tú o los freno yo? Usted léalo, ahí está en la palabra. Te lo estoy parafraseando, echándole así salsita a los tacos, a que se los saboree mejor. Dicen que sin salsa no pica, ¿verdad? No sabe bueno, dicen así. Entonces, para que le sepa bueno, se lo parafraseo. ¿Qué hizo Eli? Sí, señor, sí, ya sé que te ofenden. Voy a hablar con esos muchachos. Algún día los voy a poner freno. Y los hijos de Eli seguían pecando, seguían ofendiendo a Dios, menospreciaban las ofrendas. Y llegó el momento en el que el Señor dijo, Elí, hasta aquí. Porque dice la palabra, el Señor es lento para en misericordia. ¿Se imagina si la palabra dice que es lento para la ira? ¿Hasta dónde llegó Elí para que el Señor se enojara tanto? ¿Para que se airara de esa manera? Hasta que el Señor le dijo, yo había dicho de ti y de tu casa. Dice la palabra del Señor que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Pero así como nosotros tenemos un límite cuando le decimos a nuestros hijos, pórtate bien o te voy a castigar, pórtate bien o va a venir la disciplina. Ya te dije una vez, ya te dije dos veces, ya hasta que decimos, bueno, te lo dije. Así que ven para acá. Le damos su barazo o lo castigamos, dependiendo, ¿verdad?, del asunto. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ya te hablé, ya te dije, 1, 2, 3 veces, ya vinieron a decirte el pueblo qué es lo que hacen tus hijos y tú no les pones freno. Así que ahora yo los voy a frenar. Yo había dicho de ti, de tu casa, esto y esto, pero como ya no tienen temor de mí, entonces ahora yo los voy a destruir. Y la palabra es esta. Tus 2 hijos van a morir el mismo día. Y para que sepas que fui yo, tú también vas a morir. Imagínese que el Señor diga eso. Qué tremendo. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Mejor a la primera, ¿verdad? Señor, no, ni siquiera a la primera, antes de que el Señor me diga que yo ya está mal, poner freno. Entonces, en nuestra casa, para poder edificar, tiene que haber temor de Dios. Y en la casa de Elí ya no había temor. Por eso el Señor le dijo, tú no has sido fiel, entonces ahora yo me voy a suscitar un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón, porque tú no lo haces. Y entonces yo le voy a edificar casa a ese sacerdote fiel. Y mire, dice Mateo 7, del 24 al 27, dice, cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. De ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Entonces el Señor nos pone en su palabra los cimientos que debe de tener nuestra casa para ser edificada. Nuestros cimientos deben estar en el Señor. Una casa sin cimientos. ¿Aquí alguien sabe de construcción? Que diga yo más o menos le sé a la construcción. Ahí está Víctor. Para que una casa se puedan levantar 3 pisos, ¿qué se necesita? Cimientos profundos y fuertes. Imagínese que esa casa de 3 pisos no tenga cimientos y se viene un terremoto. Se hace como de papel, ¿verdad? Cae. Y ahora yo creo que a los 3, ¿por qué tantas casas derribadas en los terremotos que han habido en nuestro país? Porque no tienen buenos cimientos. ¿Cuáles son las casas que quedan de pie? Las que tienen buenos cimientos. Los que le dedicaron ese tiempo a decir, no, yo quiero una casa fuerte. Y pueden venir tempestades, pueden venir vientos recios y mi casa va a estar de pie. ¿Ha visto esas casas que edifican en Estados Unidos que las hacen de madera y vienen los huracanes y vienen los tornados y se llevan la madera? ¿Por qué? Porque esa casa no tiene buenos cimientos, porque la construcción no es buena. Pero cuando hay una construcción que está edificada sobre la roca, como dice la palabra, puede venir, mira hermano, pueden venir tormentas, pueden venir problemas, pueden venir las discusiones, porque en todas las familias, déjeme decirle que en todas las familias hay problemas. El que diga que no es mentiroso, porque en todas las familias hay problemas. Dicen por ahí, hasta en las mejores familias hay pleitos en los matrimonios. Y mire, es algo, lo anormal es que no sepamos cómo resolver esos problemas. Eso sí es anormal, porque si no está Cristo en nuestro hogar, cualquier tempestad, cualquier discusión nos va a derribar. ¿Sabe por qué no hay matrimonios duraderos hoy en día? Porque piensan que el casarse es un lecho de rosas y que así van a pasar 10 años enamorados y se va a vivir de amor esos 10 años. Y no, el tiempo nos enseña que no se vive de amor, que para edificar un buen matrimonio se necesita más allá y se necesita madurez para resolver esos problemas. Porque el problema no está en tener problema, dice la canción, sino el problema es que a veces somos orgullosos, tan orgullosos, que decimos, yo estoy bien, él es el que está mal. No es que mi marido es bueno para nada y empezamos a maldecir. Porque maldecir no es decir maldito, maldecir es hablar mal de otra persona. Eso es lo que hemos aprendido. Y a veces maldecimos a los de nuestra propia casa. En lugar de decir, ahorita estoy enojado o estoy enojada, ahorita no voy a hablar. Mire, como a mí me gusta poner ejemplos de otras personas, aquí me voy a ministrar con ustedes, yo ya se los había contado en alguna ocasión. Cuando en mi casa, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos alguna diferencia, yo me enojo y empiezo así como que a respirar porque yo sé que voy a decir cosas que no siento en ese momento. ¿Y sabe qué hace mi esposo? Me dice, al rato vengo. Y yo me quedo trabada porque ¿y ahora a quién le voy a gritar esto que siento? Pero él agarra y más sabio se va. Y me dice, ¿necesitas algo? Y yo, que te quedes porque regreso al rato. Y se va. ¿Por qué se va? Porque espera a que
ya las cosas se calmen y entonces sí me dice, ahora sí vamos a platicar, pero ya calmados. Y mire, tan lindo, a veces hasta regresa y me dice, te traje un cafecito para que platiquemos. ¿Y cómo le digo yo que no? Si dice por ahí nuestro apóstol que contra el amor no hay defensa. Entonces cuando su esposa se enoje, ahí tiene una clave. Llegue con un regalito y va a ver que contra el amor no hay defensa. Aunque ella le diga, no quiero nada. Pero, porque así somos las mujeres, ¿verdad? No quiero tus regalos, no quiero. Pero bien que nos mueven, ¿verdad que sí? A veces un detalle puede calmar esa situación, pero a veces escasea esa caballerosidad. Ahora ya son pocos hombres, ¿verdad? Los que se comportan de esa manera. Pues que se enoje, algún día se le va a pasar, total. Aquí vive conmigo, así me conoció y así se va a aguantar hasta que yo me muera. Y eso es un error, hermanos, porque el que ama está dispuesto a cambiar. Nosotros no somos, como hijos de Dios, no deberíamos decir, pues así me conociste y así me aguantas, ni modo, es lo que hay. Porque ese es un dicho erróneo. Como hijos de Dios deberíamos de decir, ¿qué es lo que te molesta de mí? Esto y aquello. Muy bien. Esto lo puedo cambiar, esto no. Me va a costar trabajo, pero lo voy a intentar. Con tal de que esto ya no nos ponga en discusión y en pleito todos los días. Si yo sé que por ejemplo, a mi esposo no le gusta que yo le hable de temas o que le cuente algún problema que se suscitó en la casa a la hora de la comida o cuando ya se va a dormir porque dice que le quita el sueño, pues no le voy a llevar problemas a esa hora. Voy a buscar el momento en donde él esté tranquilo, donde esté relajado y le voy a decir, mira, tengo que hablar contigo, pasó esto, esto y esto. ¿Y cómo me lo va a recibir? Va a buscar una solución y hasta puede ser que me diga, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. Pero si yo llego a la hora de la comida, que ya sé que eso a él lo pone mal, cuando yo le llevo, fíjate que llegó el recibo del agua carísimo, porque me fue el hambre, ¿verdad? Si yo sé que eso le molesta, ¿por qué le voy a picar para que se enoje? Ahora, si él sabe, y se lo digo porque, mire, si él sabe que a mí me molesta el desorden, pues él sabe que tiene que llegar y colgar sus cosas para que yo no me enoje. Entonces, yo le pregunto algo, ¿usted es el mismo o la misma que cuando se casó? Somos los mismos. Hemos cambiado, ¿verdad que sí? Hasta aprendimos a cocinar, ¿verdad? Hasta aprendimos a colgar la toalla cuando la aventábamos y nuestra mamá la recogía. Aprendimos a colgar la toalla, aprendimos a dejar nuestro hogar, ¿sí o no? Hemos cambiado por amor a nuestro cónyuge. Entonces sí se puede edificar la casa. Mire, usted dijera, ¿y eso qué tiene que ver con lo espiritual? Tiene que ver mucho, porque son detallitos que van a edificar nuestro matrimonio, que van a edificar nuestra casa, que van a mantener la paz. Entonces, David recibió una promesa de parte de Dios. Y vamos a ver cuál era esa promesa, porque la promesa que recibió de parte de Dios para sus descendientes está en la palabra. Pero primero vemos que David edificó templo al Señor. ¿Sí se acuerda cuando él dijo, bueno, ya trajeron el material para construir el templo de las ofrendas y se compró? Pero ahora yo, dijo David, de mi tesoro particular, dijo, voy a dar para la casa del Señor. En Primera de Crónicas 29:3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. O sea, él dijo, Señor, yo ya hice lo que me tocaba, pero quiero dar la milla extra para ser un siervo útil. Porque vemos que en la palabra nos enseña, ¿verdad? Que aquel que solo hace lo que le toca es un siervo inútil. Así dice la palabra. Dice, porque solo hizo lo que se le mandó a hacer.
Pero un siervo útil es aquel que da más de lo que se le pide. Entonces, imagínese que llega alguien a la iglesia y dice, ¿no tendrá por ahí que me regale un taquito o una moneda? Y nosotros le damos o el taquito o la moneda, con tal de que se vaya. Pero si nosotros le decimos, mire, pase, además de eso, le voy a ofrecer un cafecito, le voy a compartir la palabra de Dios, le voy a presentar el amor del Señor. Porque a veces solo los atacamos, ¿verdad? Entre paréntesis, todo es malo, tu virgen es mala, tus ídolos, no sé qué, no sé cuánto, en lugar de decirles, Dios te ama. Si además de lo que me pidió, yo le doy otra cosa, entonces soy un siervo útil. Pero si solo se va con la moneda, eso me hace un siervo inútil. Acuérdese que el domingo decíamos que el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Cuándo, Señor? Dice, por cuanto a uno de mis pequeñitos se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Cuando nosotros servimos en la casa del Señor, todo lo que hacemos, todo va a tener su recompensa, porque dice la palabra que aún ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Desde que usted llega, pone una silla, no sé, ayuda a lo que se necesite en la casa del Señor, todo eso va a tener su recompensa. Y David había servido al Señor. David le había edificado casa al Señor. Y por eso él cosechó todo lo que había sembrado, lo cosechó en su hijo Salomón. Primera de Reyes 3, del 3 al 14. Aquí sí les voy a pedir ayuda para leer. Quien lo encuentre primero, me ayuda. Primera de Reyes 3, del 3 al 14. ¿Quién lo tiene? Tache, ya perdieron en el esgrima. Pero con el micrófono. Primera de Reyes 3:13 dice, y aún 3 al 14. Ok. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en Jehová Dios mío. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para un juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mira, aquí podemos ver lo que había cosechado David, porque vemos que David le había edificado casa al Señor y Salomón, que era hijo de David, también le edificó casa al Señor. Pero vemos que cuando el Señor se encuentra con él, dice, pídeme lo que quieras. Salomón pudo haberle dicho, ay, fíjate que yo quiero una esposa, así, 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 y quiero que me des más riqueza, pero no, él pidió sabiduría. Le dijo, Señor, dame un corazón sabio y comprensivo.
Le dijo, te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Entonces, ¿cómo deberíamos pedir para edificar nuestra casa? Porque él ya había edificado templo al Señor. Pero ¿de qué le servía un templo si iba a ser un hombre insensato? ¿De qué nos sirve una casa tan bonita si no sabemos guiar a nuestros hijos? ¿De qué nos sirve tener mucho dinero? ¿De qué nos sirve tener muchos bienes si nuestros hijos andan perdidos? Si entre cónyuges ya no nos amamos, hacemos roomies uno en un cuarto, eso no está bien. Entonces Salomón dijo, dame sabiduría, dame un corazón sabio y entendido. Entonces cuando nosotros edificamos casa, así deberíamos pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría para guiar a mi familia, dame sabiduría para guiar a mis hijos. Y si sus hijos ya son grandes, dígale, Señor, dame sabiduría para poder guiar a mis nietos, para poder enseñarles tu camino, para poder traerlos delante de ti y que los errores que yo cometí con mis hijos no los cometan con mis nietos. Señor, dame la oportunidad de hacer con ellos lo que no hice con mis hijos. Y si mis hijos ya son adultos y yo sé que decirle, hijos, perdónenme, porque yo en su niñez los dañé. Perdónenme porque no les enseñé esto. Perdónenme porque los lastimé en mi forma de ser. Porque nosotros corregimos a nuestros hijos como nos enseñaron y no como nos enseñó la palabra. Porque sabemos que hay límites para todo, ¿verdad? Para corregir hay límites. Sin llegar a la violencia física, como nos enseñaban nuestras generaciones pasadas. Las mamás de antes, ¿cómo enseñaban? Lo que agarraban no lo aventaban, ¿sí o no? Y pobre que le torciéramos los ojos porque ¡pam!, nos los enderezaban así, mire. Y ahora los hijos nos quieren corregir a nosotros, ¿verdad? Pero para todo hay un orden. Y decirle, Señor, dame sabiduría para que cuando yo le hable a mis hijos, seas tú a través de mí y que yo no tenga que llegar a esa violencia física. Pero Señor, si amerita que yo le dé un barazo, que hasta ese barazo sea con amor. Porque dice la palabra del Señor que el hijo consentido avergüenza a su madre. Entonces vemos que la vara es necesaria. La vara es una muestra de amor. Como nosotros hemos visto ahora hoy en día tantos psicólogos que dicen, es que hay que educarlos con amor. No hay que decirles nada, hay que dejarlos que crezcan, que hagan lo que quieran, porque podemos herir sus sentimientos. La palabra no nos dice eso. La palabra dice que el que ama a su hijo lo corrige. ¿Sí o no? Dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Pero hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Sí o no? Y nos lo sacan, ¿sí o no? Ya cuando crecen los queremos corregir. ¿Ya para qué? Ya no se puede. Solo la misericordia de Dios y con clamor decirle, Padre, ese Señor. Pero sé que en ti puede haber una reparación. Puede haber, Señor, que tu misericordia, Señor, los haga entrar en razón. Que lo que yo no les enseñé, se los enseñes tú. Para que ellos no cosechen lo que yo sembré. Porque a veces sembramos peras y queremos cosechar limones. Sembremos amor en nuestra familia. Y mire, cuando lleguemos a ser ya decanas, yo le aseguro que sus hijos se van a acordar de sus enseñanzas. Mire, cuando yo era niña, yo decía, mis papás licuados no me dejan hacer nada, no me dejan salir, no me dejan hacer, no me dejan ir, me quieren estar vigilando, me quieren estar checando. Y yo hoy le digo, Señor, gracias, porque eran los padres que necesitaba. Si así no hubiera sido, tal vez yo me hubiera perdido y tal vez hoy no estaría aquí. Tal vez yo estaría, ¿saber en dónde? Menos aquí sentada.
Y yo hoy le digo, Señor, gracias, porque ese freno me hizo hoy estar delante de ti. Entonces, que no tenga usted ese miedo de corregir, porque eso le va a dar descanso. Pero también hay que decirle, Señor, dame sabiduría para saber sin lastimar el corazón de mis hijos. Yo me acuerdo que mi papá, después de que nos corregía, dejaba que se nos pasara como el enojo o el llanto, y después nos iba a buscar a la recámara y decía, hija, sabes que ese embarazo te lo merecías, ¿verdad? Sí, papá. Y sabes que lo hago porque te amo, ¿verdad? Sí, papá. Y me abrazaba y me decía, perdóname si te lastimé, pero prefiero darte un embarazo ahorita y no después irte a buscar a la calle o después irte a buscar a la cárcel o andar viendo si andas en algún hospital. Prefiero dártelo ahora. Y yo hoy le doy gracias a Dios por ese freno que me pusieron. Así que jóvenes, si sus papás los corrigen, no le digan, qué malo eres. Díganle, Señor, no lo entiendo ahorita, pero yo sé que cuando tenga mis hijos, me voy a acordar de cada palabra que mis papás me han dicho. Para terminar, yo le quiero leer Proverbios 1:7. Quería hablarle de otras cosas, pero se me acabó el tiempo, entonces Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Jóvenes, no seamos insensatos, porque eso dice la palabra, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dejémonos enseñar por nuestros papás, porque ellos ven los peligros que nosotros no alcanzamos a ver. Ellos nos advierten del peligro. A ellos los pusieron como centinelas en la casa. ¿Sí sabe qué es un centinela? ¿Ha visto esos animalitos que le dicen zarigüeya? Creo que se llaman. Esos del Rey León, Timón y Pumba, ¿se acuerdan? Y cuando venía el peligro, se suben en la vara más alta y empiezan a sacudirla y a hacer un ruido, como a gritar. Y le avisan a todos que hay peligro, porque se subió en lo más alto y vio lo que los demás no alcanzaban a ver. Así somos los padres. Nos subimos en esa vara y vemos los peligros que nos están acechando y les decimos, por ahí no es, por ahí no vayas, porque te van a devorar. Y a veces decimos, no, pero yo quiero, así como Sansón, pero yo quiero, y luego nos sacan los ojos, porque ese hombre perdió la visión, perdió su fuerza por no escuchar a sus padres. Pero también, papás, tenemos que pedir sabiduría, nosotros nos tenemos que dejar enseñar por el Señor, porque a veces pensamos que por ya tener un camino recorrido, ¿y qué me van a enseñar? Pero siempre se aprende algo nuevo, siempre, en Dios se aprende algo nuevo. ¿Qué iba a aprender el pueblo de Samuel? Era tan joven, pero Dios lo usaba y Dios le hablaba al pueblo, tanto así que Saúl no hacía nada si Samuel no le decía, el Señor dice, ¿verdad? Entonces, papás e hijos tenemos a escuchar. Tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría para poder edificar, porque un sacerdote fiel hace que el Señor le edifique casa. Y siempre le voy a repetir este versículo que está en Salmos. El Señor es fiel con los que son fieles. Hace ese hincapié y uno dice, pero el Señor es misericordioso, pero el Señor dijo que Él es fiel con los que son fieles. Le va a edificar una casa. Mire, yo le voy a contar algo. Con esta sí me despido, porque ya se me acabó el tiempo. Cuando el Señor nos llamó a mi esposo y a mí a servir y pastorear esta casa,
yo era de las que al inicio me negaba porque yo decía, Señor, qué responsabilidad tan grande y qué voy a hacer y qué les voy a decir y cómo va a haber gente que ya tiene una trayectoria recorrida y yo qué les voy a enseñar. El Señor me habló de una manera tan fuerte que no se la quiero contar porque me da pena. Pero el Señor me habló de una manera tan fuerte que yo terminé por rendirme y le dije, Señor, está bien, Señor, yo te voy a servir. Yo voy a ir a donde tú me digas. Y voy a amar, Señor, a esos hijos que tú traigas a esa casa como si fueran míos. Porque tú me los diste. Porque dice la palabra del Señor que herencia de Jehová son los hijos. Y no solamente los hijos biológicos, sino que los espirituales también son una herencia. Hermanos, ustedes son herencia para nosotros. Y yo se lo digo con todo mi corazón. Yo le amo sin falsedad, sin hipocresía. Y lo que sale de mi boca se lo digo con todo mi corazón. No por aparentar, porque el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Y yo le dije, Señor, yo te voy a servir. Y le voy a enseñar a mis hijos a servir. Pero lo que yo no pueda, Señor, en mi capacidad humana enseñarles, enséñales tú. Para que ellos no se pierdan. Y yo le dije, Señor, tenemos un trato. Yo te sirvo. Yo soy fiel a lo que tú me mandes. Pero encárgate de mis hijos. Que donde mi voz no llegue, llegue tu voz. Que lo que yo no pueda explicarles, se los expliques tú. Y eso hoy yo le quiero ministrar también. Que le digamos al Señor, Señor, yo quiero ser fiel. Para que así como David cosechó con Salomón, que nuestros hijos también puedan edificar casa con sabiduría, que puedan seguir nuestros pasos con orgullo y que digan, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como que nuestros hijos digan un día, ay no, yo jamás voy a ser como mis papás, jamás. Que ellos puedan decir, yo quiero ser como eran ellos. Y así le voy a enseñar a mis hijos el temor de Dios. Amén. Me acompaña ahora y a decirle, Señor, hay un canto muy bonito. Yo sé que no lo vamos a cantar porque te voy a agarrar en curva, pero hay un canto muy bonito que dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Así dice ese canto. Me ministra tanto, porque yo le digo, Señor, yo quiero ser como tú, para que mis hijos anhelen ser como yo. Y que ellos puedan seguir en su vida. Y que así como decía Pablo, en lo que yo imito a Cristo, imítenme a mí también. Lo que les sirva, hermano. Lo bueno que puedan ver en mí. Que digan, yo quiero ser como mi pastora. Y lo que no, digan, Señor, eso no lo quiero, yo lo desecho. Y el Señor se lo va a dar. Pero pidámosle sabiduría al Señor, porque mire, son tiempos tan peligrosos, tiempos tan terribles los que estamos viviendo, que si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos el temor a Dios, el mundo les va a enseñar lo contrario. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos esta noche del rogarte, a suplicarte, Señor. Padre, que nos dé sabiduría para poder edificar nuestra casa, Señor. Para poder hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor, y que, Padre, podamos enseñar con amor, como tú nos has enseñado, Padre. Así como tú nos corriges, Señor, con esa misericordia que no merecemos. Ayúdanos, Señor, a poder enseñar y corregir a nuestros hijos. Padre, danos amor, Señor, para poder solucionar los problemas con nuestro cónyuge. Señor, restaura todas las cosas que han estado dañadas en nuestra familia, Señor.
por donde han estado perdiéndose las bendiciones, Señor, que puedan ser reparados, Señor, que podamos retener lo bueno, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, pon un espíritu de perdón en nosotros para poder, Señor, reconocer nuestras faltas, Señor, y estar a cuentas con los nuestros, Señor. Y que cuando tú vengas podamos tener la frente en alto y decirte, Señor, mira, ninguno de mi casa se perdió, Señor. Aquí están. Hoy queremos, Señor, ofrecértelo, Señor. Vamos a ofrendar, Señor, aquellas cosas que no edifican, Señor, para que seas tú, Señor, cambiando todas las cosas, Padre. Hoy las dejamos a tu altar, Señor, que nuestra carne, Señor, sea atada, Señor, ahí al altar para que sea quemada, Señor, para que se haga ceniza. Y Padre, que podamos ser más espirituales, Señor. Que no sigamos las costumbres y las modas que este mundo enseña hoy en día, Señor, sino que en base a tu palabra, Señor, podamos edificar nuestra casa. Y así estaremos seguros, Padre, que aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, Señor, aunque venga, Padre, lo más fuerte, Señor, para destruir a nuestras, que si está edificada en la roca, Señor, nada la va a derribar. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Padre, que aquellas familias, Señor, que han estado pasando por problemas, Padre, que seas enviando al espíritu de Elías, Señor, a que restaure, Padre, los hogares, a que haga volver el corazón, Señor, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Señor, gracias, Padre, porque como tus hijos podemos vernos beneficiados de eso, Señor. Envíanos, Señor, tu brazo para poder cobrar ánimo, Señor, para poder tener nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Guarda nuestro camino, Padre. Llévanos con bien, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que traigas con bien a nuestro pastor que también viene de regreso en carretera. En el nombre de Jesús. Amén.